Gracias por la oportunidad de platicar, Carol, aunque sea algunos minutitos. Bienvenida a San Luis Potosí, aunque ya te vas, bienvenida de todas maneras. Hola y adiós, ¿no? Sí, hola y adiós. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo también. Oye, a ver, voy a tratar de delinear una conversación en torno al patriarcado, el periodismo y los medios de comunicación. Ayer en tu charla te escuché pedir perdón por mencionar al patriarcado. Me llamó la atención la combinación de las dos palabras, perdón y patriarcado. Perdón por mencionar el patriarcado. ¿Puedo saber por qué? Sí, creo que la palabra en sí, las palabras importan mucho porque crean realidades, ¿no? Y la palabra en sí ha sido demasiado manoseada y ha sido utilizada mucho como en adoctrinamiento, y a nadie nos gusta que nos adoctrinen. Y justo lo que para mí es importante es que los hombres, que son parte de este sistema patriarcal, la parte más fuerte que sostiene el sistema patriarcal, entiendan que no es la palabra una agresión directa, porque creo que durante las luchas genuinas y legítimas de las mujeres, ellos se han sentido excluidos y agredidos como si ellos fueran las víctimas, ¿no? En estas narrativas de a nosotros también nos matan porque hablan del patriarcado como si nosotros no. Y para mí es muy importante sumarles a la causa, y que si la palabra les causa incomodidad, entiendan que es como, perdón si te causa incomodidad, pero te voy a explicar por qué este sistema también a ti te afecta, porque este sistema no es en contra de ti como individuo, es una cuestión colectiva. Tú eres parte de ese sistema, porque los sistemas no son entes, los sistemas se crean con personas. Entonces como que suavizo un poco el asunto, porque si no, si empezamos, y eso lo he constatado en todos esos años haciendo conferencias o pláticas en estos temas, si empiezas hablándoles como de patriarcado y así, se cierran inmediatamente a cualquier conversación. Y eso no me suma, no funciona, no nos sirve a la colectiva, no nos sirve en el sistema. Entonces es como, tranquilo, yo sé que te causa incomodidad, te voy a explicar por qué sí es importante que lo nombremos y por qué sí es importante que lo entiendas. Justo lo decíamos después de la conferencia de un taller, y en el taller les decía, cuando los hombres entiendan que el sistema patriarcal también les afecta, también van a querer romperlo todo, pero no les hemos explicado que a ellos también les afecta, que a ustedes también les afecta. ¿Cómo les afecta? De otras áreas que no tienen que ver necesariamente con el poder, sino con las áreas emocionales. Los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden decir a alguien que lo quiere, los hombres no tienen permitido abrazar a la gente que aman y decirlo y expresarlo con claridad, porque eso no es de hombres. Y justo hacía como hasta la analogía de cómo se abrazan. Te quiero, y se pegan. Tranquilo, Rodrigo, no le pegues. Pero es una forma de decir, no estoy siendo débil, porque les han asociado las cosas que están feminizadas, y estoy haciendo comillas, como algo malo. Entonces, primero es como, necesito que te abras a la palabra y que no sientas que estoy siendo agresiva contigo, y luego entonces te voy a explicar. Es una parte como muy estratégica de no cerrar la conversación. Ok. La palmadita patriarcal, le dice mi hermana. Exacto. A este gesto que es como, estoy contigo pero a la distancia. Exacto, ¿no? Pero me separo, ¿no? Claro. Oye, de todas maneras, me parece necesario seguir hablando del patriarcado. Por supuesto. Es decir, yo hice alguna publicación hace algunos días, por una situación que ocurrió aquí local en la Universidad Autónoma, una violación adentro de la universidad. Y yo preguntaba, ¿no será momento de hablar sobre el patriarcado otra vez? Y recibí un comentario de un hombre que me decía, yo creo que el patriarcado ya fue. Dios santo. Pero el patriarcado está ahí, está en los medios, está en los poderes, aunque tengamos una mujer presidenta, ella sigue velando por los intereses del patriarcado de alguna u otra forma. ¿Y qué más patriarcado que el narco? No, y patriarcado, justo ahorita yo lo tenía, mi reciente editorial habla de esta guerra por el Zócalo, ¿no? Esta guerra de las marchas, y que es básicamente, ¿quién la tiene más grande? ¿Quién llena más el Zócalo? ¿Quién acarrea más gente? Como si eso fuera la legitimidad que solo necesita el gobierno o la oposición, y vuelvo a hacer comillas, ¿no? Lo que sea que signifique la oposición. Eso es terriblemente machista y es de un sistema patriarcal. Se están midiendo los tamaños de su miembro viril políticamente. Y eso es patriarcal. También eso es algo que yo hablo mucho, entender que las mujeres podemos ser patriarcales, porque esa es otra de las cosas que creo que ha confundido mucho la idea. Los hombres sienten que solo ellos, o las mujeres, les hemos hecho sentir, quizá, que solo ellos son parte del sistema, o que solo ellos sostienen el sistema, y no, las mujeres sostenemos también ese sistema. Somos machistas, o podemos serlo, podemos ser misóginas, podemos ser violentas, podemos ser no sororas, y otra vez, comilla,
lo que sea que entendamos por sororidad. Entonces, sí creo que hay que hablar del patriarcado, pero creo que a mí me interesa mucho desmenuzar los términos, porque los términos que se usan mucho pierden, a mi juicio, cierto sentido. Y lo hablo, por ejemplo, en otros espacios políticos. Cuando estoy en mesas de debate con gente, con señores blancos de apellidos compuestos que solo se hablan entre ellos a su misma burbuja, les digo, es que dejen de decir, por ejemplo, macroeconomía. ¿Qué significa? Es que no te entiendo, aterrízamelo. Porque son palabras que han usado sistemáticamente porque ellos las entienden en un contexto académico distinto. Y mi intención es que podamos aterrizar términos y desmenuzarlos. Creo que con el patriarcado funciona igual. No tanto decir la palabra, sino desmenuzar lo que significa. Porque otra vez, la palabra nos pone, y creo que a la gran mayoría, muy a la defensiva, o les pone muy a la defensiva, y eso cierra el diálogo. Pero por supuesto que hay que hablarlo. Yo creo que hay que hablarlo desde los ejemplos. En mis conferencias, o sobre todo en los talleres, les digo, ¿quién de aquí, generalmente cuando son pláticas de temas de mujeres, pido que inviten hombres? Para mí es muy importante que estén, porque ellos son parte del sistema y del problema, ¿no? Y entonces pido que estén y les digo, ¿quién de aquí, de los hombres, en Navidad soñaba con tener el microornito de Mattel? Sean honestos. Y entonces como que ya sabes medio que es, yo levanten la mano, y ya como que 2, 3, ¿no? Levanten mano. Y no lo podían pedir. Eso es patriarcado. Pero ¿sabes cómo explicárselo en términos cotidianos de la vida? ¿Qué sucede con el sistema? Porque si no se queda como una cosa subjetiva y simbólica. Patriarcado, no sé qué es, te lo voy a explicar. Entonces, por eso insisto tanto en desmenuzarlo más que en usar el término. Entiendo, ok. Te empezamos a conocer en redes sociales como un personaje del periodismo y de los medios de comunicación a partir de tu columna, aquella con la que iniciaste, me parece, en Código Magenta, sí, y con la que te popularizaste machín, ¿no? Pero me gustaría saber, y que nos contaras brevemente, ¿a ti cuándo te tronó la tacha? La pandemia. Sabes que yo usaba una frase terrible de Silvio Rodríguez, que pido perdón a los muertos por mi felicidad, pero en un contexto tan dramático como lo fue la pandemia, para mí fue el momento en el que conectó. Yo tengo una trayectoria de más de 25, casi 30 años, y dejen de hacer cuentas, eso es irrelevante. Pero yo empecé en el periodismo de a pie, como le decimos, ¿no? El periodismo, sí, yo era reportera de deportes, después pasé a reportera de las locales, trabajé en Culiacán, trabajé en Nabolato, un pueblo particularmente singular en términos de seguridad. Trabajé en Reynosa, trabajé en Nuevo Laredo. Mi mamá me decía, ¿por qué no te vas a Piedras Negras para que termine de morirme el terror, no? Porque me fui a lugares que eran muy violentos en un contexto particularmente violento, del 2008, 2010, 2012, ¿no? Tengo este bagaje de la reportera que cubrió a pie, ¿no? Y eso me hace sentir muy orgullosa, porque también te da una perspectiva bien diferente de lo que es las noticias, de lo que es cubrir medio, ¿no? No me senté en una computadora a escribir lo que pienso de un día para otro. O sea, no voy a usar la frase de Santi de me hice a mí misma, pero sí trabajé, ¿no? Sí le chingué, sí estuve en la calle. Luego, en pandemia, yo ya hacía las editoriales. Antes de pandemia, yo ya hacía Nadie me preguntó. No, esa era Yo qué voy a saber. El término es porque yo estudié artes plásticas. Entonces, durante mucho tiempo en el periodismo se me juzgaba porque pues soy artista plástica, ¿no? Entonces, como artista plástica, yo decía, pero bueno, ¿yo qué voy a saber si estudié artes plásticas, no? Era como mi justificación. Entonces, se le quedó a la columna. Antes de pandemia yo ya hacía esa columna, pero la grababa en un estudio, ya sabes, parada con un teleprompter y con el estudio y las luces y todo. Y hay algo que no terminaba, incluso de mi lado, de cuadrar. Yo no soy esa persona, o sea, no me sentía completamente cómoda, pero funcionaban, más o menos. Llega pandemia, nos vamos todos a home office, y entonces empiezo a grabar mis editoriales en mi compu, en mi espacio, con un perro pasando a un lado, con la lámpara que fallaba, con lo que yo soy. Yo fallo, yo no soy perfecta en el sentido de que ni siquiera lo cuido, ¿no? Eso conectó, porque entonces empezó a ser una editorial que, además, con el lenguaje que siempre he tratado de usar, que es muy simple, muy cotidiano, muy al chilazo, muy sin esta rigidez de te voy a explicar la estructura, de no, te voy a decir de repente groserías porque pues me salió y perdón y ya, ¿no? Ese lenguaje más el encuadre de un Zoom, que todos nos acostumbramos un montón al Zoom en la pandemia, conectó muy fuerte. Y entonces ahí fue cuando empezó todo el mundo a decir, mira, está hablando, mira, ya le entendí. La mayoría de los comentarios eran, ahora le entiendo a la política. Y la neta, ese es mi objetivo.
Mi objetivo es una especie de democratización de la información. Quiero que lo entienda la persona que no ha tenido la oportunidad de tener estudios académicos, pero que le importa estar informada, pero que no entiende genuinamente qué le están diciendo estos analistas. Quiero que esa persona lo entienda porque me parece que es necesario que todos y todas entendamos lo que está sucediendo. Entiendo, ok, muy bien. Y de pedagogía, ¿no? Entiendo que es un objetivo pedagógico Sí. también, porque los periodistas ahora ya no tenemos incluso que salir a la calle, pero tenemos la obligación de confirmar las cosas, Exacto. de confirmar los hechos y de poner en contexto y de ordenar el caos. ¿Tú cómo te enfrentas a la desinformación, a el mundo de noticias que existe actualmente, que pasa todo tan rápido? ¿Cómo le haces o cómo entiendes este mar de cosas? ¿Cómo le haces también para hacerte pertinente? Yo creo que las nuevas generaciones lo tienen muy complicado en cuestiones de información. Cuando en mis tiempos, si la foto estaba, había sucedido y se acabó. Si la grabación estaba, había sucedido, ¿no? Y esa era tu prueba necesaria para tener una entrevista o una nota que estaba confirmada. Ahora no. Ahora puede haber una foto, puede haber un video, puede haber un audio y todo eso ser falso. Me parece que lo tienen muy complicada. Tienen, por supuesto, los beneficios de la inteligencia artificial, pero también todo lo que acarrea y la responsabilidad. Eso por un lado. En cuanto al periodismo y en cuanto a la noticia y a cómo abordarla en una vorágine de cosas que pasan, es que yo ya estoy grande y yo no llevo prisa. No llevo prisa, no pasa nada, no voy corriendo tras la noticia. Hay un tema que me importa y a este tema le voy a apostar. Y trabajo mucho en que no me gane la premura del ya pasó otra cosa. Sí, ya pasó otra cosa y va a pasar y luego otra y luego otra. Pero yo creo que esto es pertinente hablarlo con calma, relájate, ponle atención a esto, elige una cosa, porque no podemos hablar de todo. Hay que apostarle a un tema. Eso es lo que para mí me funciona. Le voy a apostar a un tema. Ya pasó de la coyuntura, ya no está en tendencia. Con más razón hay que hablarlo. Se nos olvidan los temas que se pasan de la tendencia. Por ejemplo, ahorita me gustaría hablar de Veracruz. ¿Qué ha pasado con Veracruz? Porque ya se nos pasó la tendencia. Ya se nos pasó que tuvieron lluvias y que tuvieron desastre natural. ¿Y qué ha pasado? No sé, ya no nos importa porque tenemos otra noticia rápido aquí. No, regresemos a esas pausas, ¿no? A mí me funciona mucho hacer como ese ejercicio porque a veces, claro, que me gana la urgencia. Y en esos días me relajo, digo, no, yo le aposté a esto. Y yo tengo una cuestión como muy clara con el periodismo y con la objetividad. Yo no creo en el periodismo objetivo, no existe. Para mí no existe, porque yo soy subjetiva. Todo lo que yo digo tiene sesgos, todo. Cuando la gente me dice, eres súper objetiva, no, resulta que lo que dije se alinea con lo que tú crees y entonces crees que soy objetiva. Porque si esa misma persona después digo algo que con lo que no coincide, eres una vendida. No, tampoco. Todo tiene sesgos. Las personas tenemos sesgos porque estamos construidas a partir de nuestras experiencias, de nuestras heridas, de nuestras vivencias, de las motos que pasan. Todo tiene sesgos. Yo le apuesto a un periodismo ético. La ética para mí sí es importante. ¿Qué quiero decir y por qué lo quiero decir? ¿Por qué elegí este tema? Por esto. ¿Y para qué lo quiero decir? Para esto. Ok. Teniendo esas dos respuestas en mi mente, yo le doy. Si me equivoqué, me equivoqué. Pero tengo la claridad de por qué lo iba a hacer. Y sin embargo, sabemos de ti y tenemos el concepto de ti que eres una persona que ha abordado un montón de temas. Racismo, clasismo, feminismos, género, violencia. Entonces, eres como también una cebolla al mismo tiempo, ¿no? Tienes muchísimas capas de conocimiento y de cosas que siguen siendo parte de ti, ¿no? Porque son temas que me parecen genuinamente que tenemos que hablarlos, porque de alguna forma me atraviesan. Y para mí es bien importante también, y sé el conflicto que puede causar verme, y lo digo abiertamente, en espacios que son muy de la blanquitud. Pero es que creo que es necesario estar ahí y no ser un token. O sea, estar ahí y decir, no, lo que dijiste es muy de blancos. Y que la gente se incomode y diga, pero ¿cómo? Es de blancos, lo que dijiste es de blancos. O decirle a estas eminencias periodísticas que lo que están hablando es una cámara de eco y que nunca me van a entender cuando no saben de qué color es el logo del Metro Tacubaya. Entonces, como que también simbrarles un poco porque están muy acostumbradas las élites en todos los espacios a hablarse entre ellos. Y para mí sí es importante estar ahí, y lo decía en la conferencia o en el taller que di acá, lanza tu tiro porque no sabes qué tanto vas a estirar la liga y te digan que ya no.
yo siempre estoy estirando la liga. Pues ya me dirán que no, o ya me dirán que esto ya fue inadecuado. Bueno, pues ese día me voy. Pero mientras no me lo digan, me parece importante hablarlo. Y los temas que platico son temas que a mí me interesa entender. O sea, yo me lo estoy explicando a mí en mi editorial. Resulta que mucha gente tiene la misma duda o el mismo conflicto o piensa igual. Por eso muchas de las cosas que me escriben, por ejemplo, eso era lo que pensaba, pero no podía decirlo. Sí, porque me lo estoy explicando. No es que todos los temas los conozca, no conozco de todos los temas. Me meto para hacer una editorial, yo trabajo una semana en el editorial. O sea, hoy lo vi, mastiqué el tema, lo estuve todo el tiempo dando vueltas por dónde sí, qué me importa de esto, qué no se ha dicho, cómo lo quiero abordar, y luego me lo explico. La editorial es una parte en la que yo me explico las noticias o me explico lo que está pasando y resulta que conecto con alguien. Pero no estoy pensando en ustedes, personas. Te lo quería preguntar sin ponerte en la picota. Justamente el tema que tú planteas, los espacios en donde participas son blancos, ¿Sí? Son muy blancos. ¿Ha habido confrontación de tu parte? ¿Ha habido como algún... entiendo que tienes una intención de integrarte ahí con un motivo ético y con una misión, vaya, Sí. Con un objetivo. Pero ¿ha habido alguna contrariedad dentro de ti? ¿Cuál ha sido la diferencia más grande que te has topado en estos espacios contigo? El lenguaje. La diferencia más grande para mí ha sido de forma y no de fondo. Porque en el fondo podemos dialogar. Es gente que a final de cuentas tiene una idea construida por su contexto, por esta burbuja en la que viven, como nosotros vivimos en otras burbujas, ¿no? Y en el diálogo nunca he tenido la resistencia en el diálogo, pero sí en las formas, en por qué estoy vestida así, que no se me ha dicho, pero que sé que en los comentarios, por ejemplo, sobre todo en los comentarios de la gente, es como, ¿por qué va vestida con una playera así? Hay mucha gente que le causa conflicto ese contraste, ¿no? Del traje carísimo, que se ve que es un traje carísimo, y el mío que se ve que lo compré en una tienda de fast fashion en el mejor de los casos, ¿no? Si no es que en la paca. Pero también es político. No es porque no pudiera comprarme un traje más caro, es porque no quiero comprarme un traje más caro, porque para mí es política la ropa también. La resistencia creo que ha sido más de afuera que de adentro, de la gente que me percibe y gente que me dice, de los dos lados. Yo lo explicaba alguna vez soy demasiado chaira para estar en Latinus y demasiado blanca para estar en pie de página. O sea, no me logran encasillar porque no estoy buscando pertenecer como tal a un lugar, ¿no? Pues es que la gente somos cabos sueltos. A veces puedo pensar una cosa y al día siguiente pensar otra. ¿Por qué tendría que pensar siempre lo mismo? Yo me cuestiono todos los días y todos los días cambio de opinión, y para muchas personas eso es como, no tienes identidad ni... No, claro, mi identidad es que me cuestiono, y que si ahorita creo algo y resulta que mañana tengo otra información y ya dejé de creerlo, pues ya dejé de creerlo, ¿qué tiene? Pero nos han construido en estos pensamientos binarios. O eres esto o eres esto otro. No, somos todo, somos pedazos. Entonces, la resistencia creo que fue siempre y ha sido siempre afuera. La gente diciéndome, esa no es tu familia, sal de ahí. La gente diciendo del otro lado, ya te hiciste blanca fifí. O sea, les causa mucho conflicto porque no hemos entendido que podemos transitar en todos los espectros y que eso no significa que no tengas una identidad. Mis ideales están al puro pedo, en los dos lugares. Sí. Me gustaría preguntarte tu visión sobre el camino hacia la paz. Hay un contexto, en los medios se habla del ciclo de la violencia interminable. Sí. Creo que lo podríamos cuestionar también. La violencia hacia quiénes, la violencia para quiénes, la violencia contra quiénes, Sí. de parte de quiénes. También es importante distinguir la violencia de la agresión. Uh-huh. Escuchaba yo una reflexión hace poco filosófica para distinguirla y para siempre saber que la violencia viene de una posición de poder. Total. De alguien que ejerce un poder sobre otra persona o sobre otro grupo. ¿Cómo caminar de la violencia a la paz? Me parece súper complicado. Creo que
como es un problema muy estructural, es decir, un problema que está arraigado, que está metido en todo. Por ejemplo, esta gente que de repente dice, están queriendo pelear contra el narco, pero escuchan narcocorridos, o pero consumen un cigarrito de cosa que te da risa. Y dice, sí, pero el narco está tan metido en la vida pública que bajo esa lógica tendrías que decir, bueno, pues deja de comer aguacate, deja de comer limón, deja de usar cierta ropa, deja de usar gasolina. Está metido en todo, en la estructura completa del país. Entonces, quitarlo me parece que es como si tuviéramos literalmente un cáncer que ha invadido todo nuestro cuerpo y arrancarlo te puede costar la vida. Me parece dramático que hayamos llegado a este punto porque sí es muy desolador. Para mí es muy desolador, por un lado. Pero también creo que hay pequeñas acciones que podemos hacer, por lo menos para transitarlo de una forma menos violenta del otro lado. Es decir, abramos el diálogo. Es que tampoco estamos acostumbrados a dialogar y eso me incluyo, por supuesto. Queremos tener siempre la razón, queremos que nuestra visión sea la única. Y entonces, aparte del pleito estructural que hay acá, estamos peleándolos nosotros. Y eso es bien desalentador. Porque entonces todo el tiempo estamos matando al mensajero y desoyendo el mensaje. Hay una marcha de jóvenes, no son jóvenes, la cooptó la derecha conservadora. Salieron 5 jóvenes, a lo mejor, y 18 millones son conservadores, fifís. Bueno, esos 5 jóvenes, ¿sabes cuándo van a volver a salir a marchar? Nunca, porque les dijiste, los infantilizaste, dijiste que eran poquitos, que su marcha no contaba, que ni siquiera les importa, que no es cierto, que la seguridad está bien para ellos. Deslegitimamos un montón de cosas en aras de politizar de una manera divisoria. Y eso me parece que es algo que nosotros sí podemos trabajar como ciudadanía. Escuchemos las versiones de los otros. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te llevó a creer esa idea que tienes? Explícame para ver si podemos juntarnos en algún punto. Si hay una coincidencia en la que podamos decir, ok, en eso estamos de acuerdo, luchemos por eso, güey. Luego nos peleamos por las otras cosas. Pero no nos damos ese tiempo, no nos damos esa oportunidad. Estamos otra vez. Para mí lo más grave es el pensamiento binario. Todo es o blanco o negro, o chairos o fifís, o en contra o a favor. No transitamos los grises. Necesitamos transitar los grises. No va a resolver el problema del narco, no va a resolver el problema de violencia, pero como ciudadanía creo que nos va a llevar a caminar con menos escándalo, menos estridencia, no sé, creo. Pero no veo cómo, es súper desalentador que tenga que responder esto. Es que no se me ocurre cómo poder acabar con esto que escaló a niveles que me parecen pues muy brutales. Yo tengo una teoría y una hipótesis. Creo que podríamos transitar si podríamos armar el rompecabezas y encontrar en el narco la parte del patriarcado y la parte de la desigualdad y la parte que también le toca a las élites asumir. Y luego, en la parte del debate por la igualdad de género, por la equidad de género y contra la violencia de género, también incluir al narco. Y también incluir el tema de desigualdad. Y entonces... Pero ¿te fijas el rompecabezotas que tenemos? O sea, es súper complejo porque, ok, vamos a poner, por ejemplo, yo hablo mucho de los programas sociales y la gente que cuestiona los programas sociales y que dicen, sí, pero les dan 3,000 pesos y ya con eso. Tú no tienes idea de lo que 3,000 pesos puede hacer en ciertos contextos. Las personas que reciben esos apoyos están siendo... Es una corrección a la desigualdad. Los apoyos son una corrección a un sistema que no les ha permitido avanzar. El problema es que el apoyo por sí solo, si no cambias alrededor una política pública, no va a servir de nada. Porque entonces tienes gente que sí, resuelve en el inmediato su día a día, pero el narco te ofrece 20,000. ¿Por qué cambiarías 3,000 por 20,000? Y entonces hay una estructura que están cada vez reclutando a personas más jóvenes. Hay niños de 11 años reclutados por el narco. Y entonces hay que atacar las causas, coincido completamente. Pero las causas es, atrás, una familia desintegrada en lo general. Atrás, problemas económicos, marginación, un contexto social violento. No, pero sí tiene papá y mamá. Ok, ¿trabajan los dos? Sí. ¿Quién lo cuida? No, pues no hay un sistema de cuidados que lo sostenga. Las infancias y las adolescencias están en el abandono. Y no porque la gente, o sea, otra vez, cuestionas a los papás, ¿no? ¿Y dónde estaban sus padres? Pues a lo mejor trabajando 18 horas, Rodrigo.
a lo mejor trabajando día y noche, güey, a lo mejor doblando turnos, a lo mejor era una mamá que está sola, porque no es una madre soltera, es un padre abandónico y la señora se tuvo que hacer cargo. Y no es que la mujer sostenga, es que no tiene de otra. Entonces, sí es un gran rompecabezas, pero ¿cómo resuelves todo? Porque tiene que ver con desigualdad, pero tiene que ver con violencia de género, pero tiene que ver con machismo, pero tiene que ver con estructuras patriarcales y de élite. ¿Cómo desarmas eso? Es como, si lo vemos con tu analogía del rompecabezas, es como si fuera un rompecabezas de 3,500 piezas y tienes apenas 4 piezas que dijiste, ¡ay, aquí están estas! Las voy a poner. Y dices, ok, déjame ver todas las demás. Sí creo que es muy complejo. Yo, por supuesto, que siempre voy a cuestionar al gobierno y sus estrategias, pero también entiendo que no debe ser fácil tomar decisiones. Intentamos con Calderón la guerra frontal, ¿no? Y ya vimos cómo nos fue. Intentamos con Peña Nieto, si te acuerdas, como el descabezamiento, atacar a los capos altos, y hubo como de que 70 capos de alto nivel capturados, y ya vimos cómo nos fue. Intentamos con Andrés Manuel la narrativa, por lo menos, de las causas, abrazos, tratémoslo como personas, y ya vimos cómo nos fue. Claudia tiene todos estos antecedentes y está haciendo lo mismo un poco de todos, como para mí, como sin idea real de que, pues es que ya lo intentamos todo, ¿qué hacemos? Entonces, entiendo los rompecabezas y me parece que sí, que tendríamos que atacar todo eso, pero la pregunta volvería a ser, ¿y cómo atacamos? Es como cuando te dicen, si estás triste, no estés triste. Es como ya entendemos cuál es el problema, pero ¿cómo lo atacamos? Es muy, muy... Pregúntame otra cosa para no cerrar con esto tan desalentador. No sabría qué preguntar. Quedamos bien tristes, quedamos muy tristes, pero no sé, creo que eso no significa que no tengamos que salir, que no tengamos que cuestionar, que las juventudes no sientan que están en el desamparo. Acompañemos a las juventudes, no nos apropiemos de sus luchas, pero sí acompañémosles. Les hemos dejado una estructura muy rota en todos los sentidos, políticamente, pero económicamente, medioambientalmente. Les hemos dejado muchas estructuras rotas. Hagámonos responsables de eso que les dejamos y tengamos por lo menos la decencia de acompañarles en sus luchas, de no infantilizarles, de darles la acción política que les corresponde y por lo menos impulsar a que a lo mejor ustedes sí pueden cambiar lo que nosotros no logramos cambiar. Nosotros y ellos. Y ellos, ajá, por supuesto. Claro. Gracias, Carol. Muchas gracias.